Es esta hermosa mañana, gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor una mañana como hoy? Es una bendición estar una vez más en la casa de nuestro Dios, amén, para alabar su nombre, escuchar su palabra y para traer, verdad, lo que Él se merece. Venir a llenar nuestro espíritu para afrontar una nueva semana que empieza hoy. Porque para que sepa usted, el domingo es el primer día de la semana. No es el sábado es el último día de la semana. Así que usted viene el primer día de la semana y se pone en las manos del Señor. Amén. Una iglesia que no es una iglesia perfecta, que no es una iglesia que ya ha alcanzado el mayor nivel, pero que está buscando, que está cada día esforzándose para poder, verdad, permanecer en este camino, que es un camino de lucha, hermano. No crea que es un camino fácil, gloria al Señor. Así es que usted desde que se levantó hoy, ya venció, porque muchos todavía están acostados ahorita. Que usted no crea. Hay gente que se levanta a las 12 del día, hermano. Hay gente que se acuesta de madrugada y se levanta a la mediodía y sale a buscar algo de comer. Lo primero que hace. Pero usted, ¿qué hizo? Cuando se levantó, se bañó y se vino a buscar alimento para el alma, alimento para el espíritu, gloria al Señor. Y esa es una gran bendición, gloria a Dios. Sea bienvenido cada uno esta mañana. Hoy, como usted se da cuenta, no está nuestro pastor. Así es que se me encomendó a mí este privilegio que no es fácil, hermano. Déjeme decirle que hay que reconocer muchas veces el trabajo del pastor, ya que yo me pongo a pensar, con una vez que a uno lo dejen alguna vez a dar el mensaje, uno se siente nervioso, se siente tenso, se siente presionado. Y Él es de continuo, siempre, siempre, siempre está ahí. Así es que hay que orar siempre por la vida de nuestro pastor, que Dios lo ayude, que Dios le dé fuerza y que Él pueda vencer, ¿verdad? Como siempre hay problemas, dificultades, y hasta Él mismo ha dicho que tiene debilidades también, como todos nosotros. Amén. Así que esta mañana póngase de pie, iglesia, gloria al Señor. Creo que es un poco temprano, así es que si terminamos antes de las 12, no voy a decir que fue muy poquito, gloria al Señor. Ya que lo importante, hermano, es que entendamos la palabra del Señor. No que pasemos acá hablando 1 hora y media, sino que lo poco o lo mucho que sea el Señor hablando a nuestra vida. Gloria a Dios. Vaya conmigo a la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. En el versículo 54 vamos a leer. Gloria a Dios. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer Lucas 22, 54 hasta el 62. Yo creo que es un pasaje que lo sabemos, gloria al Señor. Todos conocemos esa historia. Y cuando usted lo tenga me dice amén. Y lo hacemos honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Oremos al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana, Dios mío, por esta palabra que hemos leído esta mañana, Dios del cielo. Te pido, Dios de la gloria, que seas tú usando mi vida, Dios mío, y mi voz para transmitir un mensaje a tu pueblo esta mañana, Dios mío. Reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús todo estorbo. Reprendemos todo espíritu, Dios mío, de pereza, todo espíritu de sueño, de distracción, Padre de la gloria, y todo aquello que venga a perturbar este momento, Padre de la gloria. Aclara las mentes, Dios mío, abre los corazones de los oyentes para que puedan, Dios mío, escuchar con atención y atesorar tu palabra, Padre del cielo. Habla a pequeños como a grandes, Dios mío, a cada uno dale, Padre Santo, según sea su necesidad, Padre de la gloria. Y en el transcurso, Dios mío, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado y que toda la gloria y la honra sea solamente para ti, Padre de la gloria. No permita, Dios mío, que esta palabra se distorsione, Dios mío, sino que sea, Dios mío, la gloria clara, Dios mío, y efectiva para el crecimiento y la edificación de tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse esta mañana, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermano, acerca del tema la mirada de Jesús. Gloria al Señor. La mirada de Jesús será nuestro tema para esta mañana. Déjeme decirle que al hablar de Pedro estamos hablando de un líder grande. Pedro fue aquel hombre que siempre estuvo con el maestro. No era un hombre cualquiera, era un simple pescador quizá, pero Pedro tenía cualidades que los demás no tenían. Si nos comparamos usted y yo con Pedro, como decimos comúnmente, no le llegamos ni a los talones. Gloria al Señor. Pedro es aquel hombre, hermano, que dijo, si es posible, yo doy la vida por ti, maestro. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuántas veces usted ha dicho esa palabra? Si es posible, yo doy la vida por el Señor. Yo doy la vida por el Evangelio. Yo doy la vida por esta fe. Hermanos, si apenas llega un pequeño problema, una pequeña dificultad, y muchas veces ya vamos para abajo. No somos capaces de perseverar en cualquier circunstancia. Llega algún problema y tambaleamos, hermano. Y no lo estoy juzgando. Y no estoy diciendo que somos, simplemente le digo, hermano, que Pedro no era un hombre de esos. Pedro no era ese hombre que se, como decimos, que se arrugaba, que se rajaba ante cualquier circunstancia. Pedro era un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que sabía lo que él era. Gloria a Dios. Pero Pedro cometió más de un error. Muchas veces por impulso. No pensaba, a veces impulsivamente hablaba. Y el Señor lo reprendía. Pero a veces el Espíritu Santo le revelaba y el Señor le decía, bienaventurado eres, Simón, porque eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, gloria al Señor. Ese hombre, de la misma manera, hermano, que metía las extremidades también, el Espíritu Santo le revelaba, gloria al Señor. En una ocasión le dijo, Señor, no permitas que tal cosa te acontezca, no subas a Jerusalén. Y el Señor rápido le reprendió, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Mire, ahí Pedro habló impulsivamente, el enemigo puso una palabra y Pedro rapidito la expresó. No siempre cuando hablamos, hermano, no siempre hablamos cosas buenas. A veces hablamos cosas desde nuestro impulso, a veces hablamos cosas desde nuestra perspectiva, pero que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedro fue aquel hombre que caminó sobre las aguas. Aunque se hundió, pero caminó. ¿Cuánto tramo caminó? No dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo duró
parado sobre el agua, no lo dice, pero caminó. Gloria al Señor. Aquel hombre todos gritaron, ¡un fantasma! Y se asustaron. Y cuando el Señor dijo, no teman, soy yo, él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sin pensarlo, le dijo el Señor, ven. Se tiró de una vez al mar de Galilea y comenzó a caminar. Ahí se da cuenta usted que Pedro no era una persona cualquiera. Pero en el relato que hoy hemos leído, hermano, nos estamos dando cuenta que Pedro está cometiendo un gran pecado ante el Señor. Porque no era un hombre perfecto. Como tampoco usted y yo somos perfectos. Por eso estamos acá esta mañana. Déjeme decirles que esta no es una reunión de gente perfecta. No es una reunión de una iglesia perfecta. Es una reunión de santos regenerados que están buscando cada día esa estatura hasta llegar al varón perfecto. Amén. Y para eso, hermano, nos falta mucho. ¿Sabe cuánto falta? Hasta que Cristo venga o que Él nos llame. Porque en este cuerpo y en ese cuerpo usted nunca va a llegar a ser perfecto. Toda la vida usted va a estar en luchas, en problemas, en dificultades, en tentaciones, en pruebas. Pero usted sigue caminando, sigue intentando agradar al Señor. Quiero que veamos esta mañana algunos puntos acerca de este pasaje que hemos leído. Y si yo ya le dije a usted lo que era el apóstol Pedro, y con todo eso falló, ahora dígame usted, ¿qué somos nosotros para no fallar? Si Pedro estaba día y noche con el maestro, cuando el Señor alargaba la campaña, por ocupar una frase, Pedro estaba ahí. Cuando dijo, vaya y junten, siéntenlos a todos de 50 en 50 y ustedes repartan en la multiplicación de los panes y los peces, Pedro estaba ahí. Cuando le dijo, Lázaro, ven fuera, Pedro estaba ahí. Cuando le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate, la hija de Jairo, Pedro estaba ahí. Si usted se acuerda, solamente entraron 3 personas con el Señor, pero Pedro estaba ahí. Y Pedro conocía al Señor. Se dice que hasta vivía en la casa del apóstol Pedro, en Capernaum, el Señor. Entonces no era un desconocido para el Señor, para Pedro el Señor. Al contrario, era alguien de una relación muy cercana, íntima, un amigo, gloria al Señor. Pero le falló al Señor. Como usted y yo muchas veces le fallamos al Señor. No porque queramos fallarle muchas veces, es porque no somos perfectos. Entonces Pedro, hermano, se está encontrando en un momento en el cual ahora no conoce al maestro. Y no falla por desleal ni por mala persona, sino simplemente porque Pedro ha tomado algunas decisiones equivocadas. El primer punto que vamos a ver esta mañana es: Pedro le falla al maestro. A pesar, hermano, que Pedro había jurado defender al Señor, estar con Él en las buenas, en las malas, y dijo, si es posible, hasta voy a la muerte contigo. Ahora Pedro le ha fallado al Señor. Y vemos, hermano, que hay circunstancias que lo hacen que Pedro falle. A veces usted y yo también tendremos circunstancias en la vida que harán que le fallemos al Señor, que neguemos al Señor. Quizás no con la boca, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro mal testimonio, usted negará al Señor. Y
Pedro negó al Señor, le falló al Señor. ¿Y por qué ese día? Porque Pedro estaba muy confiado, primeramente, en sí mismo. ¿Cuántas veces usted se ha confiado de usted mismo? Muchas veces creemos que porque tenemos aquí toda la vida en el Evangelio, ya las podemos todas. Ya podemos lidiar con lo que sea. Pero no es así, hermano. Esto no es en lo que nosotros conocemos, no es en lo que nosotros sabemos, no es en nuestra fuerza. Esto es en el Señor. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y antes de eso, hermano, ya había habido un problema. Cuando el Señor fue a Getsemaní, dice que después de haber cantado el himno, se fueron para allá. Y allá había que interceder por el problema. Había que orar, había que estar preparados. Había que esperar la prueba agarrados de la mano de Dios. Y el Señor dice que se trajo con él al círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. Y les dijo, ¿quieren que les diga algo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dijo, acompáñenme en oración. Quédense conmigo. Velen conmigo. Pero ellos habían tenido un día largo, un día cansado, un día de trabajo fuerte. Y el Señor dice que se apartó de ellos para orar. Y los dejó a ellos ahí orando. Y cuando regresó, estaban dormidos. Por eso usted no se sorprenda que si en vez de que estemos orando estamos dormidos, nos sorprenda cualquier tentación, cualquier problema, cualquier prueba nos desvíe. Porque en vez de estar agarrados de Dios, estamos desatendidos. Y por eso decía Pablo, orando en todo tiempo, con oro, con súplica. Y es que el Señor regresó y los despertó, le dijo, Pedro, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? O sea, para el Señor una hora era poquito, ¿se da cuenta? No le dijo 5 minutos, no, una hora. No, si aquí en 5 minutos nos dormimos a veces orando, imagínense, una hora pidió el Señor, como menos ahí a Pedro. Le dijo, ¿no has podido, Pedro, velar conmigo una hora? Y luego le dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entráis en tentación. Porque la carne, le dijo, a la verdad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y se volvió a ir. Y volvió a regresar. Y otra vez estaban dormidos. Pero Pedro estaba seguro que no iba a negar al maestro. Pero Pedro estaba seguro que no le iba a fallar al Señor. Él dijo, no, yo con la experiencia que ya tengo, con todo este tiempo que he andado con el Señor, no es posible. Además, yo, si es posible, doy la vida por el Maestro. Y mire lo que dice Mateo 26, 31 al 33. Si mi hermano lo pone ahí. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahora escuche, ¿quién respondió? Pedro. Y dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Se da cuenta?
Eso se llama autoconfianza. Eso se llama estar seguro, muy seguro de uno mismo. Y ahí el Señor le dice, Pedro, tú me vas a negar a mí. 3 veces me vas a negar. Y él dijo, aunque dé mi vida por ti, yo no te voy a negar. Se comprometió de palabra. Y el Señor estaba viendo, hermano, que pronto venía el momento en el que Pedro iba a ser prácticamente desafiado a esa palabra que había dicho ahí. Y Pedro muy seguro dijo, no, si es posible yo doy mi vida por ti, no te voy a negar. Y estaba bien seguro. No podemos estar seguros, hermano, en nosotros mismos. Usted no puede ir a un lugar creyendo que usted va a dominar el ambiente ahí. No, yo puedo estar en la discoteca y no me contamino. No puede. Va a pasar que usted creyendo que nunca se ha tomado un trago, va a salir de ahí embriagado. No, yo puedo ir a un lugar donde hay pecado. No puede ir ahí. No se puede confiar. ¿Por qué? Porque le va a pasar las del apóstol. Él estaba seguro en sí mismo. La autoconfianza no es buena. Debemos de confiar y depender única y exclusivamente de Dios. Porque como le decía cuando empezamos, no estamos acá por perfectos. Estamos acá porque necesitamos de Dios. Aquel que se queda en la casa en un día domingo como hoy y dice, no pasa nada con perderme un culto, voy el siguiente domingo. Él siente que no necesita este servicio para continuar en el camino del Señor. Él no necesita, siente que no necesita venir a adorar al Señor porque puede esperar 8 días más. Pero usted dice, no, yo voy porque eso me llena el alma, eso me llena el espíritu, eso me fortalece para la semana, eso me fortalece para mantenerme en ese camino de lucha. Amén. Y ahí estamos, hermano. ¿Por qué más falló Pedro al Señor? Por estar en un lugar que no convenía. Pedro, hermano, estaba en el lugar donde estaban los enemigos del Señor. Cuando pasó allá que llegó la captura de nuestro Señor, Pedro, muy valiente, agarró la espada y le voló la oreja a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malcom o Malco. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en su fuerza. Y usted se da cuenta que él estaba dispuesto a todo por el Señor. Ese acto era para que a él también lo condenaran. Ese acto de sacar espada no lo tenía todo el mundo. Pero Pedro sacó la espada, defendió al Señor. O sea, no le estaba mintiendo. Cuando le dijo, si es posible, yo voy contigo a la muerte. Yo doy mi vida por ti. Nos crucifican juntos, nos matan juntos. Y aquí Pedro está demostrando que él tiene la capacidad de defender al Señor. Y el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. Porque si yo quisiera, ahora mismo le pediría al Señor 12 legiones de ángeles para que vinieran a defenderme. Imagínense, si con un ángel era suficiente. Él dijo, 12 legioncitas de ángeles, bien podría pedírselas a mi Padre y las manda. Pero no es así, tiene que cumplirse la palabra escrita que está acerca de mí, dijo el Señor. Pero Pedro, hermano, todos corrieron y él se fue siguiendo al Señor de lejos.
viendo cómo lo llevaban por ahí, donde no lo pudieran ver muy bien los soldados. Recuérdense que era de noche. No era como hoy que van con las grandes lámparas y alumbra todo, no, eran unas antorchas de trapo que alumbraban ahí. Era una llama, un fuego ahí, o sea, alumbraba apenas al que iba a los que iban alrededor. Los que iban de lejos, no los alumbraba aquello. Y Pedro se fue siguiendo al Señor de lejos. Si usted sigue de lejos al Señor también, puede hacer que le falle también. Porque Pedro se fue siguiendo al Señor de lejos, dice, y llegó al lugar que no le convenía, porque allí estaban los enemigos del Señor, a donde lo iban a martirizar, a donde lo iban a condenar, y de allí lo iban a sacar para crucificarlo. Miremos qué dice gloria al Señor, Juan. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús les dijo a Simón, no, ese no es. Entonces me equivoqué, cambiamos, ese no es. Gloria a Dios. No sé si lo anoté, pero lo cierto es, hermano, que que Pedro se fue a la casa de Simón, del sumo sacerdote, siguiendo a alguien que tenía conocido ahí. Gloria a Dios. Y se entró en aquella casa. Yo voy a buscar la cita porque tengo que leerla. Yo la voy a encontrar porque acá la tengo. Amén. Este hombre, hermano, se fue siguiendo al Señor de lejos y llegó al lugar en donde no podía entrar. ¿Por qué no podía entrar? Porque allí no entraban cualquiera. Gloria a Dios. Va a ser en Juan. Por aquí lo tenemos. Es Juan 18:15. Y dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró Jesús. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera. O sea, Pedro no podía entrar, hermano, porque allí no entraban cualquiera. A la puerta, dice, y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, este conocido discípulo del Señor no era uno de los 12, era un seguidor del Señor que era conocido del sumo sacerdote, que se fue con el Señor y él sí entró. Y estando adentro, Pedro no entró, se quedó afuera. Pero pidió permiso, le fue a hablar pues por él. Mira, hay alguien que quiere entrar. Y le pidió permiso a alguien. Y fue la portera la que le dio la entrada. Y entonces Pedro ahora entra, hermano, a un lugar en donde se va a sentir extraño, incómodo. Y eso lo va a llevar a fallarle al Señor. No se puede ir a cualquier lugar, hermano. Pedro estaba en un lugar en donde no iba a glorificar al Señor. Porque desde que entró Pedro, automáticamente él era ajeno a ese lugar. Él era un extraño ahí. Él era un desconocido. Él pertenecía a otro grupo. E inmediatamente que lo miran, dicen, este es de ellos. Ahí vino el primer señalamiento. ¿Por qué? Porque él, hermano,
se notaba. Yo creo que cuando alguien va así de escondida, se le nota. Cuando alguien está en un lugar donde no se siente cómodo, donde no está en su ambiente, se le nota. Todo el mundo baila y él está calladito, apartado por allá. Todo el mundo grita y él está en silencio. Todo el mundo cuenta sus chistes y él no se ríe. Este no es de acá. Este es diferente. Y Pedro estaba en un lugar en donde él no pertenecía a ese lugar. Y mire, dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Automáticamente que entró, ya la criada le echó de ver que no era de ahí. Ahí mismito le dijo, tú quizás con él andabas. No, no. Y entonces, ¿a qué viene? No era conocido, no era de ese grupo, hermano. Y entonces Pedro estaba en un lugar que no le pertenecía. Amén. Y por eso le falla al Señor. ¿Por qué más le falló al Señor? Porque se juntó con gente que no amaba al Señor. Seguramente todos estaban riéndose, todos estaban esperando el momento del martirio. Esa gente, hermano, era mala, disfrutaba cuando martirizaban a aquellos hombres. Y decían, ya viene el momento, ya lo van a poner allí, ya le van a dar azotes. Y Pedro en el corazón derretido, sufriendo por el Señor, con miedo a la vez, porque se iba a meter, como decimos, al nido de hormigas, a la boca del lobo. Que no me descubran, ya esta mujer ya medio me echó de ver, pero yo le dije que no, ojalá que me haya creído. Y haciendo frío estaba, era una madrugada fresca. Encendieron el fuego e hicieron el círculo y ahí estaba Pedro calentándose. Pero no se reía con aquellos. Pero no disfrutaba como los demás. Pero no participaba como ellos. Y dijeron, tú eres de él. Es que no se ve que estés disfrutando el momento. Es que no se ve que estés esperando ese momento que viene. Que ya lo van a traer. Y él dijo, no soy, no conozco a tal hombre, estás equivocado. Aquel hombre fuerte, aquel hombre que había sacado espada, ahora estaba en un lugar en donde si él no tomaba estas decisiones equivocadas que estaba tomando, su vida también corría peligro. Él también corría el riesgo que por lo menos lo lincharan ahí, porque estaba en la congregación que no le convenía. Y por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te puedes ir a sentar a cualquier rueda. No puedes ir a hacer grupo, a hacer número en cualquier grupo, porque vas a estar en un lugar quizá que te veas obligado a negar al Señor, que te veas obligado a fallarle al Señor. Cuando cuenten el chiste malo, sin querer te vas a reír. Cuando digan la palabra de doble sentido, sin querer te vas a contaminar. Cuando hablen con las palabras malas que habla, porque la gente es mal hablada, hermano, sin querer te vas a contaminar. Y Pedro se había juntado con gente que no le convenía. Y todo aquello lo estaba llevando simplemente a una cosa: a fallarle al Señor. Hermano, cualquier cosa en este mundo a nosotros nos puede ahorillar a fallarle al Señor. Por eso debemos de tener cuidado cada paso que damos. Porque a veces, no es porque queramos, hermano, es porque estamos en una naturaleza pecaminosa todavía. Estamos todavía luchando en contra del pecado. Y Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No porque fuera un pecador empedernido, sino porque reconoció su humanidad. ¿Usted se acuerda del
mensaje que predicó nuestro hermano Abner, el pecado remanente, ¿se acuerda usted? Él explicó clarito, y mi hermano, mensaje más claro que ese no he escuchado yo. Explicó claramente cómo operaba el pecado en nuestra vida y cómo estaba incrustado en nuestras células. Y que no hay forma que no pequemos. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Es parte de nuestra genética, es parte de nuestra naturaleza. Y Pedro estaba, hermano, en la congregación de los impíos y le falló al Señor. Cuando estás en un lugar que no es tu lugar, cuando estás reunido con gente que no es la gente que pertenece a tu grupo, es más fácil fallarle al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, no ser autodependientes, hermano, depender de Dios siempre. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podemos hacer. Toda nuestra confianza no tiene que estar en que sabemos 5 versículos de la Biblia o en que venimos aquí todos los domingos, los sábados y los miércoles. No. Toda nuestra confianza tiene que estar en que Dios está con nosotros y Él es nuestro ayudador. También debemos saber, hermano, que hay lugares que no son para cristianos. Ahí viene el mundial, la gente está con gran bulla del mundial. Las entradas están caras, pero habrá alguno que capaz que paga un boleto y se va para el mundial. Ese es un lugar en donde no se glorifica al Señor. Y usted dirá, es deporte, es espectáculo. No es un lugar para cristianos. No es un lugar donde se glorifica al Señor. Allí hay congregación de pecadores. Ese es el culto de ellos. Toda la gente, hermano, que no pertenece al núcleo del pueblo del Señor, tiene su propio culto. Unos le dan culto al cuerpo, otros le dan culto a la botella, borrachos. Otros le dan culto al deporte. Y cada fin de semana apartan el tiempo para eso. Hoy es viernes, dicen. Y ya ustedes la frase la completa, ¿verdad? Y cuando llegan del trabajo, no están llegando cansados. Llegan apresurados a bañarse, a ponerse bonitos, a perfumarse. ¿Por qué? Porque van de rumba. Van a su culto. Y el otro día no vienen arrepentidos. Aunque vengan crudos, aunque vengan arruinados. El diablo los arrastró como le dio la gana, pero ellos regresan contentos. Y ya se acabaron el dinero que ganaron toda la semana, pero ya están esperando cobrar la próxima semana para volver a ir. Porque ese es su culto, porque ese es su Dios. Igual los que están involucrados en todo lo que tiene que ver con espectáculos de deportes. Ya sabemos que sábado y domingo es para los juegos. Y hay gente que el domingo va a ir al estadio, sí o sí, todos los domingos. Hay gente que tiene dinero. Y el domingo va a ir al estadio. Y mire, y si recogieran ofrenda en el estadio, echará $50 en vez de 3 pesos. Porque ese es su culto. Porque ese es su Dios. Porque ese es su ambiente. Él eso apoya. Pero usted está en su culto, trayendo culto, alabanza, adoración al Dios que todo lo puede, al Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Así es que, hermano, no podemos estar en cualquier lugar. Tampoco podemos sentarnos con todo mundo. Porque ya le dije lo que pasa. No combina con nuestra naturaleza. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. Y las cosas viejas, aquello ya pasó. Y todo es hecho nuevo. Y si usted vuelve a lo antiguo, no se está cómodo ahí, hermano, gloria al Señor. No va a estar bien en un lugar en donde esté con impíos. Gloria a Dios. El punto número 1, ya se me fue el tiempo. Y le prometí que iba a terminar temprano. Amén.
Vamos al punto número 2, hermano, y este punto es muy importante. El arrepentimiento de Pedro. Déjeme decirle, hermano, que a pesar de que Pedro le falla al Señor, a pesar de que Pedro le niega 3 veces al Señor, no se quedó en esa condición, sino que pronto él se dio cuenta el grave pecado que había hecho. Y Pedro se arrepiente inmediatamente. Me imagino que a la mente de Pedro le vino todo el trayecto del ministerio del Señor. Cuando lo llamó y le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Porque Pedro era un pescador en el mar de Galilea. Y dice que dejó las redes y siguió al Señor. Y comenzó a ver Pedro milagros, comenzó a ver Pedro sanidades, comenzó a ver Pedro liberaciones, comenzó a ver, hermano, todo lo que está escrito que el Señor hizo. Y ahora Pedro está diciendo, qué miserable soy yo, que a pesar de haber estado con el Señor más de 3 años ahora, lo he negado. Y eso trajo un dolor en su corazón. Un dolor tan grande que Pedro comenzó a llorar. Pero no lloraba de resentido, ni de remordimiento, sino de arrepentimiento. ¿Por qué de arrepentimiento? Más adelante vamos a ver cómo Pedro culmina con esta historia. Porque Judas, de remordimiento, fue y le dijo, he pecado entregando sangre inocente, tome, acá está el dinero, lo tiró. Dice que dijeron, nosotros qué nos importa, ahí ve tú qué haces. Y dice que fue, salió y se ahorcó. No permitió que el Señor lo restaurara. No le pidió perdón al Señor, sino que fue y se quitó la vida. ¿Por qué? Porque había entregado al Maestro, gloria a Dios. Pero Pedro lloró amargamente y no, como le digo, de resentimiento, sino de dolor por haberle fallado al Señor. Cuando tú fallas y quieres ser perdonado, lo primero que tiene que venir a tu corazón es dolor. Y eso te provocará arrepentimiento. Y vendrás al Señor y confesarás tu pecado. Pero no del diente al labio, sino desde el corazón, desde un dolor profundo de haber fallado al Señor. Pedro lo hizo. Dice que la tercera vez, cuando estaba negando al Señor, ni había acabado de hablar cuando el gallo cantó. Y usted se recuerda cuando Pedro dijo, no, si todos se van a escandalizar, pero aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo el Señor, Pedro, yo te digo a ti que hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. A Pedro esa palabra se le olvidó. Pero cuando el gallo cantó, se acordó que lo negó en la puerta, que lo negó en el otro lado y que lo negó en el otro lado, en el mismo lugar. Solo se cambiaba de lugar. Aquí lo descubrían, se venía para acá. Por acá se quedaba calmadito. Aquí lo descubrían, se iba para allá. 3 veces negó al Señor. Y ahora Pedro se acuerda que le ha fallado al Señor. Se acuerda que el Señor se lo había advertido. Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, Pedro, pero la carne es débil. Tú estás confiado en que sabes mucho, pero no importa. Cuando venga el problema, cuando venga la prueba, vas a cortar por lo más delgado. ¿Y qué va a hacer? Fallar.
Y ahora Pedro está arrepentido y lloró amargamente, dice la palabra. Lucas 22:62. Pedro sale de aquel lugar, no aguantó más, no soportó estar más en aquel lugar. Salió, digamos, totalmente con el corazón roto, deshecho, arrepentido, viendo su pecado, viendo su condición, llorando. Aquel hombre que Pedro no lo conocemos por llorón, pero cuando él se arrepintió, vino con lágrimas al Señor. Y no digo literal porque usted sabe que el Señor lo tenían allá, pero obviamente le pidió perdón a Dios por el pecado que había hecho. Obviamente, seguramente él lloraba, y aunque Jesús no le escuchaba, le decía: Jesús, perdóname, porque te prometí estar contigo hasta la muerte, pero ya te fallé. Perdóname porque todo lo que dije no lo cumplí. Y se sentía miserable, y se sentía triste, y se sentía pobre. Se sentía indigno del Señor. Pero el Señor lo miró cuando Pedro lo negó. Y ahí Pedro se acordó. ¿Y qué hizo Pedro? Lo primero que hizo, hermano, abandonar aquel lugar. Se dio cuenta que en el lugar donde estaba había provocado aquel ambiente que no era un ambiente, vamos a ocupar la frase, para cristianos. Había provocado que él le fallara al Señor. Abandonó el lugar. Inmediatamente dice que salió afuera. Le dijo a la portera: ábrame la puerta, así como la abrió para entrar, abra, quiero salir de una vez. Y Pedro no iba, aquel hombre fuerte, aquel hombre valiente, iba un hombre quebrantado, iba un hombre deshecho, iba un hombre llorando. ¿Por qué? Porque le había fallado al Señor. Y había, hermano, fallado a lo que había prometido. Es que no importa lo que prometamos, hermano. Dios sabe si vas a cumplir o no. Él te conoce, Él nos conoce a nosotros, Él conoce nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Para Él ya lo que va a pasar dentro de 5 años, Él ya lo sabe. Él sabe cuántas veces te vas a descarriar y cuántas veces vas a regresar. Si te dijera a ti: mañana me vas a fallar, le dijera: no, Señor, yo no te voy a fallar nada. Pero Él dijera: sí, me vas a fallar, pero allí voy a estar yo para levantarte. Allí voy a estar yo para restaurarte, gloria al Señor. Allí voy a estar yo para darte otra oportunidad más. Pedro salió, abandonó aquel lugar, se alejó de la congregación de impíos, de aquellos hombres que no amaban al Señor. Se alejó, se fue para un lugar solo y allí derramó su alma y su corazón al Señor y le pidió perdón por aquel pecado que había hecho de fallarle al Señor. A veces vamos a fallar, hermano, pero no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que tomar la actitud de Pedro. Reconoció el pecado, abandonó el lugar, abandonó aquello y le pidió perdón al Señor. Porque vamos a pecar siempre, porque no somos perfectos. Pero dice Juan, 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros pecare, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo, el justo. Déjeme decirle que la diferencia entre usted y el mundo es que usted tiene un abogado para con Dios, a Cristo, el cual está toda la vida intercediendo por usted, intercediendo por su vida y perdonando sus pecados.
Aquel hombre fuerte, inquebrantable, hermano, se había convertido en un hombre de agua, en un hombre frágil, en un hombre que había dejado su machismo, que había dejado su fortaleza y se había dado cuenta de lo miserable que era sin el Señor. Amén. Y por eso el Señor lo restaura. Vamos a cerrar con el tercer punto y es la restauración de Pedro. A causa del arrepentimiento, hermano, el Señor no desechó a Pedro a causa de su pecado, perdón, sino que el Señor lo vio arrepentido. Y a Pedro le había dado promesas el Señor. El Señor le había dado promesas a Pedro. Y le dijo, ¿se acuerda? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desataras en el cielo será desatado en la tierra. O sea, Pedro tenía poder. El Señor le había dado a él poder. Y ahora el Señor vuelve y lo vuelve a poner como líder. ¿Por qué? Porque el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios, hermano, no puede despreciar un espíritu quebrantado. Dios no puede despreciar un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón arrepentido. Esos son los sacrificios del Señor. Por eso el Señor le decía a Israel, ustedes cuando tienen luto, cuando tienen problemas, rasgan las vestiduras. Decía, rasguen el corazón, no el vestido. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Y Pedro fue otra vez, hermano, restaurado. No a aquel hombre que sacaba espada, no a aquel hombre impulsivo antes, sino a un hombre nuevo, a un hombre diferente, a un hombre el cual ya no le tenía miedo al látigo, a la cárcel, a la muerte. Se paraba y hablaba a las multitudes y decía, ustedes crucificaron al Señor. Y decía, pero no se preocupen porque todo eso estaba escrito para que se cumpliera la palabra. Y decía, y ahora decía él, arrepiéntanse, conviértanse al Señor y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y venían las multitudes y se convertían al Señor. En el primer sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, 3,000 personas. La gente comenzaba a preguntar, compungidos de corazón, no porque les hablaba bonitos, porque les decía, por culpa de todos ustedes el Señor fue crucificado. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Y entonces va a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, decía el apóstol Pedro. Y el Señor, hermano, va al encuentro de Pedro nuevamente. Y ahora sí vamos a Juan 21:15 hasta el 17. Miremos lo que dice el Señor. Esto fue después de que Pedro, hermano, el Señor resucitó. Y un día cualquiera Pedro dijo, voy a pescar. ¿Vas a pescar? No, yo también voy contigo. Y se le prendieron todos los pescadores. Y el pastor ha dicho que siempre el pescador anda junto con el pescador y el tirador también. Y el que todo el mundo se junta con la persona que ocupa o que desempeña el mismo rubro, la misma actividad. Y pues ahí estaba Jacobo, los hijos de Zebedeo, Juan. Dijeron, no, pues vamos nosotros también a pescar. Allá apareció el Señor.
Y cuando aparece el Señor, les habla. Y les dijo, ¿han pescado algo? Y dijeron, no, Señor, nada, hemos pescado toda la noche. Y dijo, tiren las redes acá y van a pescar. Y dice que alguien dijo, es el Señor. Recuerde que ya estaba resucitado el Señor. Y era una aparición. Y le dijeron, Pedro, es el Señor. Pedro todavía tenía aquello, hermano, en su mente, que le había fallado al Señor. Y cuando usted falla, puede pasar tiempo que cuando mira a la persona, usted se acuerda que le ha fallado. La otra persona le dice, no te preocupes, pero Pedro todavía estaba pensando. Cuando le dijeron, es el Señor, dice que Pedro se tiró al agua porque se había despojado de la ropa. Es que nadie anda pescando, hermano, con ropa. En calzones anda la gente pescando. Dijo, se tiró al agua Pedro. Y dice que arrastraron las redes porque no estaba más que como 200 metros adentro del mar de Galilea. Y cuando regresaron, dice que el Señor ya tiene un pez asado a la brasa. ¿A dónde lo pescó? El Señor no andaba pescando. Dice que ya les tenía un pez asado ahí. Les dijo, vea, coman. Es que han pescado mucho toda la noche, traen hambre y no han agarrado nada, pero no habían agarrado, ahora sí, de lo que traen ahí. Vengan y vamos a asar. Pero aquí tiene el encuentro, hermano, con Pedro. Y dice Juan 21, 15 al 17, cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué le respondió Pedro? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabe por qué le dijo eso ahora? 3 veces negó Pedro al Señor. 3 veces le pregunta el Señor a Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro ya no confía en sí mismo. A Pedro ya aprendió la lección, ahora le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Antes le hubiera dicho, yo estoy dispuesto a morir por ti, ahora sí. Pero le dijo él, no, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le volvió a decir lo mismo, apacienta mis ovejas. El primer pastor de la iglesia fue Pedro. Y tuvo un rebaño muy grande. No, ese privilegio no se lo dio a un hombre, ni lo consiguió en un instituto. Fue el Señor mismo que lo puso. Le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque Pedro había sido restaurado. En conclusión, hermano, el Señor sabe todo. Usted le puede decir al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y cuando el Señor, tú le fallas, no te mira con ojos de desprecio. La mirada del Señor es una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de misericordia. Él sabe que le has fallado, no porque quiera fallar, sino porque no eres todavía perfecto. Él sabe que le has fallado, pero que en tu corazón te duele haberle fallado. Y Él te levanta, y Él te restaura, y Él te pone otra vez en el lugar que antes estabas. Gloria al Señor. Cuando el Señor te mira, no te mira con esa mirada, hermano, que te quiere deshacer. Él no está esperando que le falle, está con un garrote para darte un garrotazo. Él sabe de aquí hasta que tú te mueras que le va a fallar muchas veces. Pero Él quiere que tú reconozcas tu error.
que tú reconozcas tu falta, que tú reconozcas tu pecado y que lo confieses delante de Él, gloria al Señor. Porque esa es la clave para la restauración, esa es la clave para el perdón, esa es la clave para cambiar de vida, gloria a Dios. Pedro no se quedó con el pecado. Pedro no se conformó solamente con haber fallado al Señor. Pedro fue y le confesó al Señor, se arrepintió. Y de allí vino la restauración de su vida. La mirada del Señor es una mirada tierna, hermano. Una mirada de amor. Cuando Pedro falló, el Señor lo vio. No lo vio para acusarle. No lo vio para decirle, viste que te dije. Te das cuenta que no pudiste solo. Él lo vio para decirle, yo ya sabía que ibas a fallar. Yo te dije que ibas a fallar porque yo estoy viendo tu futuro. Sin embargo, levántate. Sin embargo, no te quedes ahí. No te conformes con esa vida. Reconoce tu error y vuelve. Levántate donde has caído. Esa fue la mirada del Señor. No fue para acusarle. El Señor nos mira como miramos nosotros, hermano. Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia. Y cuando usted falla al Señor, Cristo está allí para decirle al Padre, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por ese pecado. Perdónalo. Porque ese pecado ya está saldado. Yo ya he pagado por el pecado de toda la humanidad. Y de esa manera, cada día, hermano, el Señor está mirándonos con ojos de amor, con ojos de misericordia y con ojos de ternura. Gloria al Señor. Póngase de pie esta tarde, gloria a Dios. Tenemos que conocer más al Señor. La mirada del Señor es tierna. No es una mirada acusadora, sino una mirada que da amor, que da ternura. Una mirada de misericordia. Gloria a Dios. Si usted esta tarde o esta mañana todavía le ha fallado al Señor por cualquier motivo, déjeme decirle que este es un buen momento para reconciliarse con el Señor, para confesar su error, su pecado. Y el Señor lo restaura nuevamente, lo pone en lugares especiales, le vuelve a dar el privilegio que lo ha llamado, que antes le había dado, gloria al Señor. Porque Él restaura, Él perdona, Él liberta. Gloria a Dios. No es necesario quizás que pase al frente, pero usted desde la banca, desde la silla, ahí donde está de pie, usted puede hablar con el Señor. Si usted tiene un área del Señor, de su vida en la cual le falla al Señor, usted puede confesarle a Él y decirle, perdóname. Arrepentirse de eso. Y el Señor mira su corazón y le perdona. Padre, gracias te damos esta mañana por esta palabra. Gracias, Padre de la gloria, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, en propiciación, Padre Santo, de nuestros pecados. A veces, Dios mío, no conocemos, Dios mío, todavía la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu amor, Padre del cielo. Pero yo sé, Dios mío, que tú siempre nos miras con ojos de ternura, con ojos de compasión, Padre de la gloria. Y que si nos miras en pecado, que si nos miras, Dios mío, fallándote, tú quieres, Padre Santo, que lo reconozcamos
y que confesemos ese pecado y que nos arrepintamos, Dios de la gloria. Ayúdanos, Dios del cielo. Permite que esta palabra, Dios mío, llegue, Dios mío, a aquellos corazones, Padre Santo. Que esta palabra, Dios mío, la guardemos y la atesoremos, Padre del cielo. Gracias por hablarnos, Dios mío, la gloria. Gracias, Dios del cielo, por gritarnos, Padre, la gloria, que hay cosas, Dios mío, que debemos de cambiar. Ayúdanos, Dios bendito. Solos no podemos, Dios de la gloria. No podemos, Padre de la gloria, en que creamos, Dios mío, que vamos a perseverar siempre en este camino, Dios mío, de la gloria. Si no hay relación contigo, Dios del cielo, nada podremos hacer. Nada podremos, Dios mío, de la gloria, conseguir. No podremos perseverar, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a serte fieles cada día, a no fallarte, Dios mío. Pero si te fallamos, Dios mío, levántanos. Si te fallamos, Dios mío, restáuranos, Padre de la gloria. Si te fallamos, Dios del cielo, vivifícanos. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por todo, Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele una fuerte ofrenda de palmas al Señor esta mañana. Este ha sido el mensaje, Dios, que el Señor me ha dado esta mañana para la iglesia. Así voy a dejar el tiempo con mi hermano Fabio, que va a despedir el servicio y va a dar